Yo quiero compartir un mensaje que es de la palabra, pero antes yo quiero recalcar un poquito lo que habíamos tocado la semana pasada, y voy a tocarlo puntualmente. La Biblia dice que Él vino a buscar, Jesús, nuestro Dios, hecho hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y vimos dos ejemplos muy prácticos. Uno de ellos fue la vida de Zaqueo, que está en el libro de Lucas, capítulo 19. Y es interesante poder ver cómo el hombre se desenvuelve en su contexto social, ignorando la razón por qué camina como camina, simplemente adoptando formas, adoptando patrones, adoptando algo que Rousseau dijo que se llama el contrato social, cuando uno nace en una sociedad y simplemente sigue el sistema que ya está establecido, que está aplicado. Algo que pasó con este hombre, con Lucas, es que él era un hombre que era un cobrador de impuestos, pero el Señor salió a su encuentro, como Él siempre va a salir al encuentro de cada persona, porque Él está interesado. Y posiblemente Zaqueo, Lucas es el libro Zaqueo, posiblemente Zaqueo no era muy diferente a cualquiera de nosotros aquí, tenía sus refugios emocionales, tenía su sistema religioso, tenía todo lo que el mundo y el sistema ofrece, y cuando Dios salió a su encuentro, Él lo único que hizo fue responder con todo su corazón, porque se dio cuenta que Dios mismo lo estaba buscando. Algo similar ocurrió con la vida de este hombre que estaba paralítico por 38 años, llevaba enfermo 38 años, esperando que se agite el agua, porque la historia decía que de tiempo en tiempo un ángel venía y agitaba el agua, y el primero de los enfermos, y la Biblia dice que había multitud de ellos ahí, el primero que llegase y tocase el agua era sanado en el instante. ¿Por qué menciono esto? Porque este hombre estaba atrapado ahí 38 años con una ilusión en su corazón, que algún día él podría ser sano. Pero si nosotros vemos las cosas de una manera integral, nosotros vamos a ver de que él nunca iba a ser sano. Simplemente estaba viviendo una ilusión. Y lo que vimos en la historia es que el Señor Jesús, cuando vino a él, se acercó a él, no le pudo reconocer como Dios, sino él estaba atrapado dentro de un sistema. Y cuando el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano?, él le dijo, obviamente, ¿quién no quiere ser sano? Pero él le dijo que antes de que cuando el ángel venía o cuando el agua sufría ese agitamiento, dice que él no tenía nadie que lo pueda llevar hasta aquel lugar, porque había multitud de enfermos allí, y que lo pudiesen ayudar para que él sea sano. Vemos que en la vida de este hombre estaba atrapado. ¿En qué estaba atrapado? En la ilusión, una de las ilusiones que el sistema provee. Cuando hablo del sistema me refiero al mundo. El mundo tiene un sistema que es una imitación de las cosas de Dios, pero no traen salvación al hombre, sino simplemente generan en él de que el hombre que se mantenga atrapado en el sistema. Y mucha gente se conforma con eso, con ese refugio emocional. Este hombre paralítico no pudo reconocer al Señor Jesús. ¿Y por qué es que he querido tomar esto como inicio para poder empezar el mensaje de hoy día? Porque el mensaje de hoy día se llama los 6 estados espirituales del no creyente. 6 estados espirituales en que toda persona que nace en este mundo nace bajo ese sistema. ¿Y cómo es que llegamos a esta conclusión? Simplemente leyendo las Escrituras uno va a darse cuenta del estado espiritual del hombre. Ahora, para poder entender el estado espiritual del hombre, cómo es que el hombre está actualmente, es importante ir a Génesis. ¿Amén? ¿Por qué Génesis? Porque Génesis, la palabra Génesis significa origen. Y en el Génesis se nos dice la razón y la causa de todas las cosas. Es el empezar de todo. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia nos enseña que lo hizo a su imagen
y a su semejanza, como está en Génesis 1:26. Dice que Dios dijo, hagamos al hombre. Él habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y señoree, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yo quiero establecer acá un punto importante que es necesario que nosotros podamos comprender para comprender el mensaje de hoy día. De todas las criaturas que Dios creó, solamente el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Adicionalmente a eso, solo el hombre fue creado a imagen de Dios, de todas las criaturas que existen en la tierra, y solo el hombre Dios le dio de su aliento de vida, es decir, de su espíritu. Por ello, el hombre es diferente a toda la creación. El hombre es el único ser distinto en toda la creación. Los animales que comen del pasto, siempre su mirada está buscando comida, el pasto, porque es lo que necesitan. Pero el hombre no, el hombre tiene la capacidad de mirar hacia el horizonte, y Dios le dio capacidad de gobierno. Esta es la razón por la cual el hombre tiene autoridad sobre toda la creación. En Génesis 1:28 dice, y bendijo Dios al hombre y le dijo, fructificad y multiplicaos. Y le dio la orden, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo quiero que usted entienda algo. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno. Y Dios siempre ha sido intencional en las cosas que Él ha creado. Ahora, toda la creación fue hecha conforme al plan de Dios, y cumple el propósito para lo cual Dios lo creó. Por ejemplo, cada criatura creada por la palabra de Dios tiene un origen y cumple un propósito. Por ejemplo, cuando Dios le habló al mar, y quiero que vayamos a ver el ejemplo, porque ahí está en las Escrituras, ¿qué es lo que ocurrió cuando Dios le habló al mar? Se produjeron los peces y las aves que vuelan sobre la tierra. Vamos a leer Génesis 1:20 al 22. Vamos a usar un poquito de Biblia hoy día. Bueno, siempre tenemos que usar la Biblia, amén. Y dice, dijo Dios, ¿a quién le dijo? Le dijo al mar, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Y dijo, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. ¿Qué significa eso? Que esa orden que ha sido dada no ha cesado. Es una orden que se mantiene en un continuo. Y eso es lo que nosotros vemos. Las aguas siguen, las aves se siguen produciendo entre ellas, se siguen reproduciendo entre ellas. Los peces y todo lo que Dios creó que pertenece al agua se sigue desarrollando según la orden de Dios. Lo mismo ocurrió cuando Dios le habló a la tierra. Le dijo a la tierra en Génesis 1:24 al 25. Produzca la tierra, dijo, seres vivientes según su género. ¿Y qué pasó? La tierra comenzó a actuar. Comenzó a producir seres vivientes según su género. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. ¿Y qué dice? Y fue así. E hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Este es el fundamento de la creación. Si lo que Dios dijo se sale de ese fundamento, es decir,
Si nosotros sacamos a una de estas especies de la fuente de origen que Dios los creó, definitivamente lo que va a ocurrir con esa especie es que van a sufrir y van a morir. Eso es lo que ocurre, eso es lo que... Los peces no pueden vivir fuera de la tierra y los animales del campo no pueden vivir en el mar. Cada uno de ellos tiene su fuente de origen y se mantiene en su fuente de origen, según el orden que Dios estableció. Este mismo principio es el que se le aplica al hombre cuando él fue creado a partir del polvo, pero la fuente de vida que el hombre tenía era otra. Vamos a Génesis 2:7. ¿Qué es lo que dice Génesis 2:7? Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Fue muy distinta la creación del hombre en cuanto a Dios. Fue muy distinta la creación del hombre cuando Dios decidió formarlo. Dice aquí en su palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿cuál es el primer fundamento que tenemos que entender aquí? Que cada especie que ha sido creada necesita la fuente de existencia a partir de donde fue creado. Los animales a partir de la tierra, los peces y las aves del cielo a partir del mar. Son parte de es lo que Dios hizo. Y en el caso del hombre, la fuente de vida que tiene el hombre es Dios. Dios es la fuente para el hombre. Separado de Dios, lo que le toca al hombre es sufrir y morir, tal como ocurre con el resto de la creación cuando son separados de la fuente de su origen. Ahora, justamente ese fue el problema que se originó en Génesis capítulo 3. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si yo quiero conocer el estado, los 6 estados espirituales que cada persona que nace en este mundo tiene, yo tengo que conocer la fuente, cómo se produjo eso. Y por ello siempre va a ser necesario remontarnos a Génesis para comprender la historia. Esto fue el problema en Génesis 3. Por la desobediencia a Dios es que el pecado original entra en la humanidad, y por medio de esto comienzan los desastres naturales, las enfermedades, la muerte, y el infierno viene a la vida del ser humano. Algo que no estaba preparado, no estaba establecido originalmente para él, comienza a venir. Dios solamente le dio un mandato al hombre. El mandato que le dio está en Génesis 2:17, es: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra muerte, ¿qué significa muerte? Separación. El día en que el hombre decide transgredir lo que Dios estableció, lo que va a venir es una separación de él con su fuente de vida original, con la fuente de vida que él tenía, que era Dios mismo. Entonces, Dios le dijo al hombre que de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, tú serás separado eternamente, serás separado de mí. Es lo que Dios le dijo. Pero ¿qué escuchó Eva en Génesis 3, del 4 al 5? La serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Contravino y contradijo la palabra que Dios le había dado al hombre. Dios le dijo: no comas del árbol, porque el día que comas de él, seremos separados eternamente. Es decir, morirás. Porque la palabra morir significa estar separado. Cuando una persona parte de este mundo, ¿lo volvemos a ver? Nunca más. Es separado, ¿verdad? Y de este mundo, del mundo físico que nosotros conocemos, nunca más vamos a ver a la persona que parte. Eso fue lo que Dios le dijo al hombre, pero en este caso, en su relación con él.
sino que sabe Dios, dice en el verso 4 de Génesis 3, que el día que comáis de él, ¿qué le dice? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, para poder entender los 6 estados espirituales del no creyente, de una persona que no conoce a Dios, es necesario conocer el origen del problema. Una vez que nosotros conocemos el origen del problema fundamental del hombre, entonces vamos a poder entender por qué ocurre lo que ocurre, por qué pasa lo que pasa, y por qué muchas veces mucha gente no está abierta al Evangelio. ¿Por qué mucha gente está atrapada en el sistema? Están atrapados en ilusiones, en refugios emocionales y cosas similares. El problema fundamental del hombre se produce cuando el hombre queda separado de Dios. Es decir, después de que el hombre peca, comete el pecado, comete el acto de desobediencia. Esto ocasionó el comienzo de la humanidad. ¿Qué es la humanidad? Es decir, una humanidad, es decir, el hombre caminando separado de Dios. Cuando el hombre pecó, el hombre quedó en 3 niveles. Número 1, quedó separado de Dios, lo cual la Biblia nos dice que es la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte? Es estar separado. La Biblia nos enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte significa separado. O sea, el precio por el pecado del hombre es la separación del hombre de Dios. Pero no quedó allí, sino como consecuencia, el hombre quedó atrapado por el pecado. ¿Qué significa eso? Que tiene una naturaleza de pecaminosa continua. Y Dios no puede convivir con el pecado, por lo tanto el hombre queda separado de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, en su naturaleza, tiene una naturaleza ahora nueva, que es una naturaleza pecaminosa. Veamos qué nos dice Eclesiastés 7:20. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si la Biblia dice que esto es verdad, esto es verdad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, dice. No existe tal persona que haga el bien y nunca peque. ¿Cuántos saben que todos hemos pecado? Génesis 6:5 es un poco más incisivo. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces el hombre queda separado de Dios, pero no solamente queda separado de Dios, sino queda atrapado por el pecado. Es decir, el pecado lo domina. ¿Cuánta gente quiere cambiar y no puede? El pecado tiene una particularidad: es como una cárcel, es como una prisión, que si el hombre es reincidente en un acto pecaminoso, queda atrapado en él. Es por eso que el drogadicto trata de salir, pero no puede. Y hay muchos pecados similares, de diferentes tipos de adicciones, pero no solamente son adicciones, hay otras cosas más. Pero lo más triste es que el hombre no solamente queda atrapado por su pecado, sino que adicionalmente queda esclavo de Satanás. Después de Adán, toda persona que nace siendo esclavo de Satanás y vive oprimido por este ser espiritual, quien ahora gobierna su vida. Juan 8:44 nos enseña y nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Qué interesante esto. ¿Por qué? Porque Jesús le está hablando ciertamente a los fariseos, pero él está hablando al hombre natural. Los fariseos no eran gente mala, eran gente moral y éticamente gente buena, gente muy positiva, que hacía muchas cosas buenas, muchas obras sociales, pero ellos no entendían su condición, la condición con la que nacieron. Entonces el hombre tiene una falsa ilusión de creer que él puede ser bueno, pero en realidad el hombre
no tiene bondad en su corazón a menos que Dios entre en su vida y transforme eso. Esto se comprueba cuando el hombre trata de salir de ciertas ataduras que tiene y se da con la sorpresa de que no puede. Esto se da también cuando el hombre quiere emprender cosas y ciertas ataduras que tiene no lo dejan, lo tienen atrapado. Entonces, todo ser humano que nace en este mundo nace con este problema espiritual. El problema que el ser humano tiene y que nosotros tenemos que entender y comprender, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, es que toda persona que nace en este mundo viene con un problema espiritual, no un problema físico. El problema físico es la consecuencia del problema espiritual, pero el problema principal del hombre es espiritual. ¿De acuerdo? El problema del hombre no es físico. Todo lo físico y las manifestaciones que nosotros vemos solamente son la expresión del problema espiritual con el que el hombre nace. ¿Y cuál es? Que nace separado de Dios, vive atrapado por su pecado y es esclavo de Satanás. Y el Señor Jesús fue más profundo. Él dijo que el hombre nace con una naturaleza caída. Y cuando le dijo al hombre, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. En otras palabras, el hombre, toda persona que nace, por más lindo que se vea, por más pequeño y gracioso que se vea, esa persona está separada de Dios. Y espiritualmente, mientras Dios no entre a su vida, esa persona espiritualmente le pertenece a Satanás. Es muy dura la palabra, ¿verdad? Es dura, ¿por qué? Porque nosotros comenzamos a ver y a decir: wow, o sea que un bebito, ¿quién no quiere abrazar y apachurrar a un bebito, agarrarlo a besos y morderle sus cachetitos? ¿Verdad? Todos queremos. Yo me muero por lo que quiero es morder, apachurrar, pero con suavidad, ¿no? con mucha suavidad. Pastor, ten cuidado. Sí, tengo mucho cuidado. Pero ¿saben? Mi oración por ellos es que el Señor, a su debido orden, en su debido tiempo, a su debido momento, tienen que llegar a sus vidas. Porque es parte de la promesa. Porque yo creo en el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Nuestras generaciones están comprometidas con Dios. Amén. Por el pacto que Él ha hecho con nosotros en Cristo. Entonces, todo ser humano que viene a este mundo nace con ese problema espiritual. Por eso el hombre, por su propia cuenta, no puede sujetarse a Dios. Y tampoco pueden sujetarse a su palabra cuando lo hacen en sus propias fuerzas. Y aunque se esfuercen, no van a ser felices o no son felices porque no saben que viven separados de Dios por el pecado original. Y la Biblia lo expresa de esta manera. Romanos 8, verso del 5 al 7 dice: porque los que son de la carne, es decir, los que están separados de Dios, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, dice, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, como consecuencia de ello, el hombre ha caído en 6 estados espirituales. Y yo he querido dar esta introducción porque me interesa, hermanos, que nosotros comprendamos bien la naturaleza del hombre. Si nosotros comprendemos bien la naturaleza del hombre, vamos a poder comprender a Dios. Entonces, como consecuencia, el hombre sin Dios ha caído en 6 estados espirituales. Y quiero mencionar el primero. Lo primero que el hombre perdió fue su posición y su identidad. ¿Qué significa eso? Que el hombre inicialmente era hijo de Dios, pero después del pecado se hizo hijo espiritual del enemigo, de Satanás. La primera consecuencia del hombre que vive sin Dios, que está separado de Dios, es que
ha perdido su posición y ha perdido su identidad. Por eso es que el hombre está buscando el momento en que el hombre, en que ese Australopithecus, estamos hablando de ese ser que se movía supuestamente como animal y tenía cola, pasó a ser homínido. Es decir, el Australopithecus está en la búsqueda de esa pieza elemental que la ciencia quiere decir de que dio inicio al ser humano y por otro lado al mono. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios creó al hombre y también creó a los animales. Que cuando creó al hombre se habló a sí mismo y lo hizo de una manera particular y especial. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso está el hombre de Cromañón y mucho. El hombre está en una búsqueda, está buscando esa pieza elemental, pero no existe esa pieza elemental, porque el hombre fue creado a partir de Dios. Entonces, mi identidad no está en ese Australopithecus, no está en esa vieja naturaleza. Mi identidad está en Adán, porque fue el primer hombre que Dios creó. Mi identidad física. Después de la caída, mi identidad viene a estar en mi Salvador, que es Cristo. Entonces, el hombre perdió, lo primero que perdió fue su posición e identidad. Como consecuencia de la naturaleza caída que tiene, el hombre está que se busca y no se encuentra. Por eso es que toda persona que nace en este mundo y que vive separado de Dios, llega un momento en que se hacen las preguntas claves. ¿Para qué he nacido? ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Es una pregunta que todo el mundo se hace. Porque el hombre está sin identidad y está en una búsqueda. Por eso, su destino, el destino del hombre, es un destino de maldición. ¿Qué es maldición? No es que alguien te maldiga, sino simplemente vivir bajo el sistema separado de Dios. Nuestra maldición no se trata de que si se me pierde la billetera, o se me pierde plata, o se te cae, o se te malogra una cosa, o otra cosa, o alguien no te paga. No, la maldición radica simplemente en estar separado de Dios. Amén. Quizás no se entiende al inicio, pero vamos a ir comprendiéndolo. Entonces, el destino del hombre es un destino de maldición, de dolor, de fracaso, y al final de su destino lo que le toca vivir es el infierno si es que muere separado de Dios. ¿Por qué el infierno? Porque Satanás va a ir al infierno. Ese es el destino de Satanás, no del hombre inicialmente. Pero el hombre sin Dios espiritualmente es hijo de Satanás. Satanás y todos sus hijos espirituales van a ir a ese lugar. ¿De acuerdo? Por eso es que la Biblia nos enseña que el ladrón no viene sino para hurtar, que es robar, matar y destruir. Y ese es el concepto por el cual este mundo se mueve. Este mundo, cuando usted prende las noticias, usted va a ver robo, muerte y destrucción, porque son los frutos del sistema que el enemigo ha creado. Entonces, la primera consecuencia del hombre sin Dios, el primer estado espiritual, es que no tiene posición y no tiene identidad. No tiene la posición de hijo y no tiene la identidad de hijo. El segundo problema, como consecuencia, el segundo estado espiritual en que el hombre cae, ¿cuántos están tomando nota? Okay. Les han entregado una libretita al ingreso, ¿verdad? La próxima semana con lapicero. El segundo problema es el problema espiritual de la idolatría. La tendencia del ser humano siempre es adorar algo o a alguien. El ser humano siempre adora a alguien. Dígame usted en qué pasa más tiempo y yo le voy a decir qué es lo que usted está adorando. Puede ser el teléfono, el Facebook, el chat, puede ser. Ahora hay muchas formas de idolatría,
Pero la tendencia del hombre siempre es adorar algo o a alguien. Pero ese problema, aunque el hombre, ¿qué es lo que trae como consecuencia? El hombre trata de solucionar su problema. Como no conoce la razón por la cual vive como vive, busca adorar algo y busca llenar el vacío de su vida con algo. Y aunque practique la adoración de ídolos, puede buscar religiones, algunos se vuelven supersticiosos, otros hacen consulta a brujos, porque piensan que ahí también se va a solucionar, que le pasen el huevo, que le pasen el cuy. Otros buscan a alguien que les diga qué va a pasar conmigo mañana, buscan un adivino, alguien que le lea las manos. Otros van a practicar ritos. Otros van a tratar de ser buenos, van a hacer buenas obras. Pero lo triste es que ninguna de estas cosas va a traer un cambio en sus vidas, sino por el contrario, el sufrimiento y la maldición van a continuar en aumento. ¿Por qué? Porque el problema del hombre es espiritual. Y como es espiritual, el hombre está ciego espiritualmente. No puede ver lo que pasa en su entorno cuando está sin Dios. Quiero que haga conmigo un ejercicio rapidito, ahí desde su sitio. Cierre sus ojos, por favor. Ahora, usted que está ahora con los ojos cerrados, usted no puede ver nada. Obviamente, como usted ya ha tenido capacidad de ver, usted sabe qué hay en su entorno y alrededor suyo. Pero imagínese vivir una vida de esa forma, sin ver. ¿Qué pasaría si usted sale de aquí a la calle? Necesita necesariamente alguien que le guíe. Siga con sus ojos cerrados. Necesita alguien que lo oriente. El hombre está en esa misma condición, pero espiritualmente hablando está ciego. Le pregunto, en esa condición, sin capacidad de ver nada, ¿usted podría llegar a su casa caminando? ¿Solo podría llegar? En la misma condición en la que el hombre está, el hombre no puede llegar a Dios solo. Necesita ayuda, porque está ciego espiritualmente, está muerto espiritualmente. Abra sus ojos. Entonces, el problema del hombre es un problema espiritual. Y así como nosotros no tenemos, cuando hemos cerrado nuestros ojos y nos imaginamos vivir una vida así, qué difícil es, ¿verdad? Necesariamente necesitamos un guía que nos ayude. Es la misma condición en la que el hombre está. Imagínense ahora el hombre tratando de resolver sus propios problemas estando ciego. ¿Podrá? Espiritualmente no puede. Esa es la razón por la cual la Biblia dice que el hombre está muerto espiritualmente, está ciego. Como el problema es espiritual y no es físico, el único que puede resolver ese problema es alguien espiritual, que tiene la capacidad de ver y que tiene la capacidad de guiarte. Para eso vino Cristo Jesús. Él es la respuesta. Entonces, el hombre no puede salir de su condición porque está ciego, está muerto, está separado de Dios. Ese es el estado espiritual en que ha quedado por causa de la separación de Dios. Entonces busca y va a tratar de idolatrar algo. Por eso es que la Biblia dice en 1 Corintios 10:20, antes digo que los gentiles, ¿qué es un gentil bíblicamente hablando? Un gentil es alguien que no conoce a Dios, pero que es agradable. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, es decir, aquellos que no conocen a Dios, tratan de acercarse a Dios a su manera. ¿A quién los sacrifican, dice? ¿A quién? A los demonios. ¿Qué significa eso? Que detrás de cada ídolo hay un demonio liderando y gobernando. Este puede ser un ídolo de barro o puede ser cualquier cosa en la que el hombre se involucre. Entonces, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis, partícipes, ¿con quiénes? Nos dice la palabra. Amén. Entonces, como consecuencia, el hombre quedó sin identidad. Quedó en estado
donde perdió su identidad y perdió su posición. Como consecuencia, la segunda consecuencia es que el hombre quedó siendo un idólatra, porque el corazón del hombre siempre está buscando adorar a algo, porque fue diseñado para adorar a Dios, pero al estar separado de Dios, cualquier cosa va a tomar ese lugar. El tercer problema y el tercer estado en que el hombre cayó es que cayó en un estado de problemas mentales. ¿Qué significa esto? Aunque el hombre logre un buen historial, sea un buen profesional, sea exitoso, inteligente, obtenga muchos bienes materiales, va a seguir surgiendo la ansiedad, va a seguir viniendo el problema en su corazón, el vacío existencial, el conflicto existencial, va a seguir viniendo la depresión, otros se van a inclinar hacia la ira, otros hacia la demencia, y van a seguir surgiendo problemas, y surgirán problemas, a pesar de que se esfuercen y sean responsables. Los problemas mentales, el estado espiritual del hombre, del sufrimiento mental, es decir, en su alma, va a ser latente, va a ser visible en sus vidas. ¿Y esto por qué ocurre? Porque es un problema espiritual. La raíz es un problema espiritual. Entonces el hombre va a tratar de resolverlo, pero va a tener solamente momentos aparentes de paz ficticia, de una ilusión momentánea. Por eso es que el Señor Jesús, cuando Él vino, Él dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Hoy ese tipo de enfermedades se conoce como el estrés, ¿verdad? Y otro tipo, las depresiones. Pero Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo es que ocurre esto, pastor? Si una persona, yo les pregunto, la Biblia nos habla del endemoniado de Gadara, y el endemoniado de Gadara está en Marcos capítulo 5 del 1 al 10. Si podemos ponerlo rapidito. Yo quiero que usted vea cuál fue el problema del endemoniado de Gadara. ¿Que estaba endemoniado? ¿Ese era el problema del endemoniado? Ese es lo que se ve y ese es el resultado de su condición. Pero ¿cuál fue el problema del endemoniado de Gadara? De este muchacho, de esta persona que estaba endemoniada. ¿Cuál fue el problema real? Estaba separado de Dios. Como consecuencia, Satanás tiene derecho legal en su vida, y llegó un momento en que se posicionó de él. Se posicionó de él. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Vamos a ir avanzando rápido. El verso 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Seguimos. Que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, dice. Seguimos. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Continuamos. Dice que nadie podía dominarlo, ¿no? Este hombre estaba poseído, estaba en un estado crítico. Acá lo voy a buscar en el verso 6. ¿Ya está? Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, dice. Siguiente verso. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios que están en él están hablando con el Señor Jesucristo. Continuamos. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó:
¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Una legión una legión romana era un promedio entre 5.000 y 6.000 hombres. Esto era una legión, pero de demonios que estaban dentro de una sola persona. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el problema del endemoniado de Gadara? Estaba separado de Dios. ¿Él podía hacer algo para cambiar su condición por sí mismo? ¿Él podía ayudarse? Si él hubiera querido, mañana voy a ser mejor, mañana no, ¿podía hacer algo por sí mismo? No puede. Fue una gracia y una misericordia que el Señor Jesús haya querido pasar por Gadara. Él fue intencional, el Señor Jesús. ¿Para qué pasó por ahí? Para liberarlo, para liberar a este hombre. El Señor Jesús fue a ese lugar para liberar a ese hombre. Por eso es que Él dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque el Señor conoce perfectamente el estado espiritual en el que el hombre entra, su estado mental. Llega un momento en que la persona puede tener un estado de trastorno muy fuerte en su vida. Algunos lo llaman estrés, otros esquizofrenia. Son diferentes estados, pero ese es el estado en que el hombre cae. ¿Por qué? Porque es parte de la heredad que ha recibido al estar separado de Dios. Pero ese no es el único problema. Otra consecuencia espiritual que el hombre tiene es los problemas físicos. Diga conmigo, problemas físicos. ¿Qué son? Las enfermedades prenatales, las muertes prematuras, el cáncer, los accidentes, las adicciones, la depresión, la neurosis, los derrames cerebrales, la diabetes, el colesterol. Todo tiene su origen en el problema espiritual fundamental del hombre. Esta es la razón por la que el hombre sufre de enfermedades y todo tipo de problemas físicos. Ahora, no todas las enfermedades tienen una raíz espiritual, pero la Biblia nos muestra que muchas de estas enfermedades son ocasionadas por aflicción de demonios. ¿Cómo lo sabemos? Hechos capítulo 8, vamos a leer del verso 4 al 8. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué anunciaban? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Y cuál es el problema del hombre? Que está separado de Dios. El problema del hombre no es que, tengo problemas con mi esposa. ¿Ese es el problema? No. Tengo este problema de adicción. ¿Ese es el problema? No. ¿Y ellos qué estaban anunciando? Las buenas nuevas, el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿a quién les predicaba? A Cristo, porque Cristo es el Evangelio, las buenas nuevas. Y la gente unánime, dice, escuchaba atentamente, como ustedes aquí, amén, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, dice, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, ¿qué era lo que pasaba ahí? Lo que estaba pasando es que muchos tenían espíritus inmundos, y cuando ellos salían, ¿cómo quedaban? Sanos. Quedaban sanos, porque ese es el poder del Evangelio. Amén. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Qué privilegio tenemos de poder, de tener, primero, de haber sido alcanzados por Dios, y segundo, de tener el Evangelio cerca de ti. Está, dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y esto no es religioso, pero poder en Cristo Jesús. Amén. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder no solamente para sanar enfermedades, para resolver el problema principal del hombre, que es estar separado de Dios. Porque ese es el verdadero problema del hombre, que se tiene que resolver. Entonces, los problemas físicos también son parte de la consecuencia después de la caída, porque primero se dio la muerte espiritual en el hombre, y como consecuencia de la muerte espiritual va a venir la muerte física. Y la muerte física, ¿cómo viene? A través de las enfermedades.
El quinto problema es la muerte o la separación eterna. Esa es la otra consecuencia en que el hombre cayó después, como consecuencia después de la caída. Y la Biblia dice, ¿no?, que la carne se volverá al polvo y el alma será juzgada por Dios. Vamos un ratito a Eclesiastés 3:20. Vamos a Eclesiastés, y si usted está tomando notas, también puede anotar Eclesiastés 12, verso 7. Pero vamos a leer el 3:20, dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá ¿a dónde? ¿Se acuerdan de dónde lo creó Dios al hombre? Lo hizo a partir del polvo. Y Eclesiastés 12:7 nos dice algo similar, pero ahí nos va a hablar del espíritu. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio. Porque la vida del hombre está en el espíritu que Dios le ha otorgado al hombre. Entonces, el hombre puede ser feliz momentáneamente, pero sin aceptar a Cristo en su vida, sin entender por qué lo necesita, negará a Dios y se va a enfocar en las cosas terrenales. Muchos de nosotros hemos vivido por mucho tiempo enfocándonos en las cosas terrenales. Pero Jesús dijo: no hagan tesoros en la tierra, donde el oro, donde la polilla y el orín corrompen. ¿Dónde tenemos que hacer tesoros? En el cielo, donde no hay polilla ni hay orín que puedan corromperlo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos vamos a llevar de este mundo? Absolutamente nada. Diga conmigo, nada. Así es. ¿Significa eso de que no debemos acumular? No, sí, está bien. Está bien el acumular, pero no con la motivación incorrecta. Está bien, porque eso va a ayudar a la extensión del reino. Y va a ayudar a que tú puedas alcanzar a personas que aún no están siendo alcanzadas. Entonces, la salvación de nuestro espíritu, la única manera de obtenerla es en esta vida. Se obtiene en esta vida, pero el hombre no lo sabe. Y si muere sin haberse solucionado el problema espiritual con el que nació, la Biblia nos enseña que este hombre va a sufrir por la eternidad. ¿Por qué? Quiero que me acompañes a Lucas, y lo voy a leer rápidamente, capítulo 16, y vamos del 19 al 31 en los versos. Y déjeme leerlo porque es importante entender esto. Lucas 16, 19 dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Voy a leer el 19. Había un hombre rico, verso 19, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, esto es una historia real por si acaso, no es una parábola ni es una historia ficticia, es una historia real. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y viendo de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Quién abrió sus ojos? El rico. Por si acaso, él no estuvo ahí por ser rico necesariamente porque era rico económicamente. Vamos a ver después por qué estuvo ahí. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, es decir, un abismo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí hacia ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique,
a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él sabía que sus hermanos iban a ir al mismo lugar que él. Él lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque él conocía su comportamiento, cómo había vivido en su vida. Él lo sabía. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, oigamos. O sea, ¿qué le dijo? Ahí están. Ahí el evangelio está puesto en la tierra. Hay gente que está compartiendo el evangelio. Hay gente que Dios ha establecido. Pero ¿qué le dice el rico? Él entonces dijo: no. Le dice no a Dios. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Lo que yo creo es más importante de lo que tú me estás diciendo. Lo que él está diciendo es que su parecer, su opinión, es superior a la de él. Pero Dios ha establecido una forma. Y Abraham no va a violentar la forma en que Dios ha establecido. Pero él le dice no. Le dice: no, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y ahí vemos la razón por la cual él estaba en el infierno. ¿Cuál era la razón por la que él estaba en el infierno? Siempre fue terco, porque él creía: no, así no son las cosas, es como a mí me parece, yo creo que así debe de ser. Y en el infierno él había cambiado su actitud, tenía la misma actitud, estaba atormentado, pero él no había cambiado en nada. Y así hay gente testaruda en este mundo, que cuando le comparten el evangelio o quieren, y Dios está tratando de acercarse a sus vidas, muchas veces están esquivos, porque ignoran esta verdad, ignoran esta realidad. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esto no ha cambiado. Esta historia es real. Ese hombre sigue en ese lugar de tormento. Y la Biblia nos habla de que la siguiente consecuencia que le toca vivir al hombre por haber nacido separado de Dios es que es esa muerte. Jesús no nos vino a salvar de esta muerte. ¿Cuántos saben que todos vamos a partir de aquí? En algún momento todos nos iremos para la gloria de Dios. Amén. ¿Significa eso de que la vida no sea importante? La vida es sumamente importante. Pero ¿cuál es el propósito acá? Dios vino a salvarnos de esa segunda muerte, porque Él sabe que ese es el lugar que le espera al hombre, un lugar de tormento, el infierno, por la eternidad. Hay gente que cree y dice: no, aquí está el cielo y el infierno. Lo que hay acá, hay maldad, es verdad, pero eso no se compara al infierno, en absoluto. No se compara en nada al infierno. El infierno es un lugar de tormento eterno. Es un lugar de tormento eterno. Y la venida de nuestro Señor Jesús fue para librarnos de ese lugar. Amén. Hermanos, si nosotros, los que ya están en Cristo, ¿qué podemos hacer? Agradecer: Señor, tú me has salvado. Y no solamente porque no vamos a ir al infierno, porque ese no es el lugar para los hijos de Dios, es el reino de Dios y su justicia, sino Él nos ha salvado y nos ha hecho comprender, entender nuestra condición. Y cuando tú vienes a los pies de Cristo, aprendes a mirar correctamente. ¿Te imaginas al ciego? Yo compartí esta palabra el día jueves, que esa es la única ocasión en Marcos 8, 22 al 25, pero no tienen que ir ahí, se lo dejo de tarea en su casa. El hombre que fue sanado en 2 niveles. Dios lo trajeron a él sus amigos para que él lo sane. ¿Y qué hizo Jesús? Lo cogió de la mano y se lo llevó aparte. Eso es lo que hace Dios cuando viene a la vida de una persona. Y puso sus manos, escupió, dice, sobre sus ojos y puso sus manos sobre él y le dijo: ¿ves? Y este hombre abre los ojos y dice: ¿veo? Sí veo, pero veo a los hombres como árboles y veo que se mueven. ¿Está viendo bien o está viendo mal? Está viendo mal. ¿Qué hizo Jesús después? Agarró y se acercó nuevamente a él y volvió a poner sus manos, y ahora lo hizo ver de lejos. ¿Ves?, le dijo. Veo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ¿te acuerdas del ejemplo que estábamos con los ojos cerrados? ¿Te imaginas vivir una vida sin ver?
debe ser terrible. Hay gente que nace en ese estado y hay gente que se queda en ese estado, sea por accidentes o N razones. Pero ¿te imaginas cuando esa persona le dé de vuelta la vista y comienza a ver? ¿Cómo crees que va a estar? Feliz de volver a ver. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, lo que Dios hace es abrir nuestros ojos y comenzar a mirar correctamente. Por eso es que la palabra es clara y dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de las mentiras del sistema. Tú vas a poder identificar, el que está en Cristo puede identificar lo que es verdadero y lo que es falso. El que está en Cristo comienza a aprender a ver. Pero veo a los hombres como árboles y veo que se mueven. No te preocupes, el Señor te sigue teniendo en su mano, y nuevamente hasta que abra tus ojos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la buena obra que Él ha empezado, Él la va a perfeccionar. Y eso es lo que hace con nosotros. Eso es lo que Él hace con nosotros. Él va perfeccionando nuestra manera de ver. Por eso es que estamos aprendiendo aquí. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Los estados espirituales en que el hombre ha caído por causa de estar separado. El hombre que vive sin Dios. ¿Para qué me sirve esto a mí? Si yo ya soy salvo. Me sirve para aprender a tener misericordia y mirar a la gente con amor. Me sirve para que yo pueda mirar a la gente como Dios me miró a mí, con misericordia. Con misericordia. Con misericordia hasta que la persona entienda. Porque tú no le vas a abrir el entendimiento a la gente. Solo Él puede abrir el entendimiento. Solo Él puede abrir los ojos. Pero ¿cuál es mi misión? Sembrar la palabra. Darle la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Llegará un momento en que tanto oír, ¡pah! Su corazón va a explosionar. Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Y se comienzan a gozar. Oye, pero ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? No sé, como 2 años. Y ahora lo entiendo, dice, y ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque el entendimiento solo Él lo puede abrir. La Biblia dice que Él sopló sobre sus discípulos para que el entendimiento les fuese abierto, para que ellos pudiesen ver. Porque el ser humano por sí mismo no puede ver. Necesita que alguien abra su entendimiento. ¿Por qué? Porque el problema es espiritual. Y si es espiritual, no está en nuestras manos solucionarlo. Yo no puedo hacer nada. Pero como el problema es espiritual, ha de solucionarse espiritualmente. Y cuando uno entiende que Cristo vino justamente para resolver el problema de mi separación de Dios, entonces ahora yo entiendo por qué lo necesito. Porque ¿a qué me ayuda a entender esto? Me ayuda a entender, en primer lugar, que el hombre que nace separado de Dios, no importa lo que haga, si le va bien o mal en la vida, está condenado a muerte. Jesús vino a solucionar ese problema. Me ayuda a comprender que toda persona que nace, por más niño que sea, por más lindo que se vea, que da ganas de morderle sus cachetes, espiritualmente le pertenece a Satanás. Espiritualmente, temporalmente, aparentemente es así. Pero ¿cuál es nuestro gozo? Que el pacto que Él tiene conmigo, porque yo no hice pacto con Él, Él hizo pacto conmigo. Yo no inicié el pacto, Él inició el pacto conmigo. Y Él juró por sí mismo que Él cumpliría ese pacto. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo cumplir el pacto. ¿Cuántas promesas le he hecho al Señor y no las he cumplido? Que levanten sus manos. Yo levanto mis manos, mis pies. Todos hemos hecho promesas a Dios y no podemos cumplirlas. Pero Él sí puede. Como la soberanía pertenece a Él, lo único que me queda es agradecerle, gozarle, saber de que un día mi generación completa verá a Dios. Pero se lo recuerdo continuamente: Señor, no te olvides, no te olvides. Yo sé que Él no se olvida, pero me recuerdo a mí mismo: tengo que orar, tengo que cubrirlos, porque un día
tú vas a salir al encuentro de ellos. Y mi oración es, Señor, que no sufran mucho. Pero si tienen que sufrir, que sufran. Con tal que conozcan a Dios. Con tal que Él entre a sus vidas, es más que suficiente. Pero la historia nos demuestra que aquellos que comenzaron su vida en Cristo y establecieron generaciones en Cristo, en los países del norte, han sido presidentes, han sido gente ilustrada, han sido nobles, han sido gente de mucha consideración académica, política, en todas las áreas. ¿Qué significa eso? Que para los que estamos en Cristo, hermanos, puede sonar mal la palabra que voy a usar, pero estamos condenados a prosperar. Yo no le llamaría condena, es una mala palabra. La palabra correcta sería, estamos comisionados a ser mejores. Por eso, oramos por nuestras generaciones. Entonces, el problema de la muerte es un problema serio. Y es la consecuencia que todo ser humano separado de Dios tiene cuando nace y no conoce a su Dios. Pero, ¿cuál es la gracia? La misericordia de Dios, que Él se acerque al hombre. Y como último problema que la Biblia nos menciona, es el problema de la herencia generacional, es decir, de los descendientes. El hombre que nace sin Dios no solamente tiene el problema de que no tiene una identidad, no solamente tiene un problema espiritual de idolatría, no solamente sufre de problemas mentales, no solamente sufre de problemas físicos, sino que, y también, además, está la muerte espiritual eterna de la cual Cristo vino a rescatarnos, sino que existe una herencia generacional que pasa de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La idolatría y el culto a los muertos o a los ancestros o a los ídolos son la herencia espiritual del no creyente. Y está en la palabra de una manera tan clara, dice Éxodo 20, los padres que son idólatras, los hombres y mujeres que son idólatras, que adoran imágenes, que son idólatras, como la Biblia lo dice, no saben que están maldiciendo a sus generaciones y no son conscientes de ello. La Biblia dice en Éxodo 20, del 4 al 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios. ¿Quién más está en los cielos? Los ángeles. Dice, ni abajo en la tierra. ¿Quién está en la tierra? Los hombres. ¿Quién más está en la tierra? Los animales. Dice, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No termina allí. Verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, dice. Amén. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y en el verso 6, que yo no lo anoté acá, dice, pero hago misericordia a millares, a los que me aman, a los que buscan mi nombre. Entonces, el problema de la herencia generacional es un problema real de maldición. Yo vengo de un barrio que se llama Barrios Altos. Amo mi barrio. Hemos orado. Para algunos, un barrio picante, pastor. Sí, es verdad. Es un barrio así, movido ha sido. Siempre ha sido movido, desde que yo tengo uso de razón. Yo decía, pero mi barrio es tranquilo, claro, porque yo vivía ahí. Pero para el que viene de afuera, no era un barrio tranquilo. Pero ¿qué características tenía mi barrio? Cuando yo comenzaba a mirar, cada cuadra o cada 2 cuadras, una iglesia católica. Por si acaso, no tiene nada que ver esto con la iglesia católica, aunque en parte sí, bueno, aunque sí. Pero hermanos, miseria, drogadicción, brujería, una degradación total.
Porque hay mucha idolatría en Barrios Altos. Mucha idolatría. Pero está cambiando. ¿Saben por qué? Porque hay evangelio en Barrios Altos. Y cada vez que una persona que está en Cristo, que ha comprendido su condición y nace de nuevo, ¿sabe lo que va a ocurrir? Esa persona va a salir de ese lugar, o quizás se quede, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a comenzar a hacer luz, y por esa persona ese barrio comienza a ser bendecido. La gloria de Dios comienza a llegar sobre ese lugar. ¿Saben por qué? Porque ese lugar lo necesita. La Biblia dice que la tierra gime para que los hijos de Dios se manifiesten. Entonces, la herencia generacional es algo que yo tengo que pensar por mi familia, por el futuro de mis generaciones. Por eso, cuando el hombre no conoce esta realidad, los seres humanos sufren la consecuencia de estos graves problemas espirituales. Ahora entiende usted por qué es necesario Cristo en la vida de la persona. Cristo no solamente es nuestro Señor y nuestro Salvador, Él es el héroe. Hay una canción que nosotros tenemos, que Él es el héroe de toda la historia. Es verdad, Él vino a rescatar al hombre. Y si tú reconoces tu condición y reconocemos de dónde el Señor nos ha sacado, y si reconocemos que verdaderamente le necesitamos, vamos a recurrir a Él. Amén. El Evangelio es para pecadores que reconocen su condición de miseria y de pecado. El Evangelio es para aquellos que reconocen en su corazón y dicen: no puedo, hasta aquí he tratado y no puedo. El Evangelio es para aquellos que se dan cuenta y reaccionan en su vida y dicen: no puedo, ni siquiera ni mi familia me respeta, mis hijos no me respetan. Dios puede transformar eso, porque Él transforma una monstruosidad en una hermosa obra de arte. Amén.